Había en las llanuras del oeste un silencio extraño, ese que precede a una tormenta. El sol caía a plomo sobre las colinas resecas, y el polvo levantado por el viento parecía arder en el aire. En aquel lugar olvidado por Dios, un vaquero solitario, de sombrero gastado y botas rotas, cabalgaba sin rumbo, buscando pastos para su ganado y quizá un poco de paz para su alma cansada. Se llamaba Ethan Rowe, un hombre marcado por la guerra y las pérdidas, de mirada endurecida pero corazón aún sensible. Su rancho, situado en las afueras de un cañón, apenas sobrevivía a los saqueos, a la sequía y a la soledad. Y sin embargo, esa tarde la historia de Ethan cambiaría para siempre. Al llegar a su granero, encontró una figura pequeña y temblorosa, escondida entre los fardos de heno. Era un niño apsape apenas de unos 9 años, con la ropa hecha jirones, la piel quemada por el sol y los labios resecos por el hambre. Sus ojos, grandes y oscuros, no mostraban miedo, sino Ethan, sabiendo el peligro que implicaba ayudar a un apsape, pues los pueblos blancos lo considerarían traición, y los propios apaches podrían verlo como invasión, tomó una decisión que ningún vaquero con sentido común hubiera tomado. Le dio pan y agua. El niño devoró el alimento, y aunque no pronunció palabra, inclinó la cabeza en señal de respeto, como si ese simple gesto lo hubiera marcado para siempre. Lo que Ethan ignoraba era que ese niño no era un apsape cualquiera. Su padre era un jefe guerrero, y al día siguiente, los ecos de cascos y gritos retumbarían en el valle. 200 guerreros apaches, armados y furiosos, se detendrían frente a su granero. La bondad de un vaquero había encendido una cadena de sucesos imposibles de detener. La pregunta era, ¿sería visto como enemigo o como hermano? El granero se alzaba como una caja de secretos en el borde del rancho, con tablas hinchadas por el sol, y una puerta que crujía cuando el viento la empujaba. Aquella tarde, el aire parecía más pesado de lo habitual. La luz caía oblicua y cobriza, y las sombras se alargaban como manos antiguas queriendo retener los recuerdos. Ethan Rowe bajó del caballo con la calma de quien ha aprendido a medir los pasos de la soledad. Sus botas pronunciaban golpes secos sobre la tierra. Su sombrero, curtido por 1000 soles, proyectaba una sombra sobre un rostro donde la vida había tallado líneas de duelo y resistencia. Tenía en la mirada la costumbre del que ha perdido todo menos la memoria de los suyos. Entró al granero buscando carbón, pacas de heno bueno o simplemente un respiro. Allí, entre montones de paja y el olor metálico de herramientas viejas, vio una figura pequeña acurrucada. Una sombra temblorosa que parecía recitar silencio. Al principio pensó en un animal herido. Al acercarse distinguió un rostro infantil, tiznado por el polvo, con ojos tan oscuros y profundos que contenían el eco de otra geografía. Colinas, hogueras, canciones que no eran suyas. El niño tenía la ropa rasgada, los pies cubiertos con trozos de tela y las manos pegadas a una manta que había sido su refugio. Ethan sintió como un músculo antiguo, la desconfianza aprendida en batallas y en ranchos, tiraba de su brazo hacia la pistola. Pero se detuvo. Aquel niño no mostraba miedo en el sentido que él conocía. No suplicaba ni imploraba. Había en su postura un orgullo pequeño, una dignidad que no pedía permiso para existir. Cuando Emily, la esposa que ya no volvería, todavía vivía en los bordes de su memoria, Ethan había jurado no dejarse gobernar por la ira del mundo. Sin saberlo, fue esa promesa la que lo detuvo. Sacó de la alforja un pan duro que guardaba para viajes, lo partió y le ofreció un trozo con la mano abierta.
El niño lo miró como quien contempla una ofrenda que puede ser trampa y salvación a la vez. Tragó el pan con avidez contenida como si cada bocado fuera un acuerdo secreto con la vida. Bebió agua del cántaro. Sus labios resecos se abrieron en un gesto animal y humano al mismo tiempo. Cuando terminó, levantó la vista y por primera vez dijo algo en una lengua que le sonó a Ethan como una melodía rota. No entendió las palabras, pero entendió el silencio que las seguía. Agradecimiento, reconocimiento. Ethan lo sentó junto a la viga y le envolvió la manta con más cuidado del que él mismo esperaba. Mientras lo hacía, el hombre recordó otros rostros. Hombres que habían cruzado el desierto con él, promesas incumplidas, noches en vela contando pérdida. Había un instinto viejo que le decía que ayudar a un apache traería problemas, que el pueblo blanco miraría con ojos de puñal y que los indios podían interpretar el gesto de manera distinta. Pero había también ese otro instinto, más hondo, el que había aprendido a oírse en los momentos cuando la soledad se vuelve insoportable. La compasión no pide permiso. El niño, al recuperarse un poco, se incorporó con una elegancia contenida. En su frente apenas se apreciaba una pintura, una raya de ocre, y alrededor de su cuello asomaba un cordón de cuero con cuentas gastadas. Cuando Ethan intentó preguntar su nombre, el niño señaló el exterior y luego la sombra de las montañas, como si dijera vengo de lejos o mi casa todavía existe. No pronunció palabras que explicaran su huida ni su presencia, pero hubo un gesto con la mano, un pequeño ademán hacia el norte que Ethan entendió como respuesta incompleta. Esa noche, mientras cerraba la puerta del granero con intención de dejar al niño protegido, el vaquero sintió algo que no esperaba. La ternura se mezcló con un miedo nuevo, un vértigo de consecuencia. Antes de acostarse miró al pequeño durmiendo sobre heno y pensó en su propia infancia, en su padre enseñándole a montar, en promesas de justicia que se rompieron con la primera tormenta. Comprendió que un acto de compasión puede ser una piedra lanzada en un estanque. Las ondas viajan, revientan, llegan lejos. No supo entonces que ese niño llevaba un nombre y una sangre que cargarían la memoria de su pueblo. No supo que al otro lado del valle, a la sombra de los cañones, ojos atentos observarían el gesto del vaquero como si fuera una ofrenda o una afrenta. Durmió con el peso de una decisión que él creyó correcta, pero el destino, como los caballos en la llanura, ya se galopaba hacia la mañana. Al amanecer, cuando el primer rayo dibujó la silueta del granero en líneas quebradas, un rumor de cascos rodó en la distancia. Ethan se incorporó sobresaltado. El niño en silencio había desaparecido, y el viento traía mezclado con polvo un sonido que nadie en el rancho olvidaría: el tambor de un ejército que venía en busca de respuesta. El amanecer trajo un silencio distinto. No era la calma habitual del desierto, sino un mutismo denso, cargado de presagios. Ethan salió al patio del rancho con el revólver ceñido a la cadera y el sombrero ajustado sobre los ojos. El cielo estaba pintado de un rojo áspero, como si la tierra anunciara sangre. Fue entonces cuando escuchó el rugido. Primero lejano como un trueno escondido en las montañas, luego cada vez más claro, hasta convertirse en un estrépito que hacía vibrar el suelo. El vaquero reconoció ese sonido. Cascos, decenas, quizás cientos, golpeando la tierra con la furia de una tormenta. Subió a la empalizada de madera y miró hacia el horizonte. Una nube de polvo se alzaba, avanzando con velocidad. Dentro de esa nube brillaban lanzas, rifles y cabelleras ondeantes. Eran apaches, no un grupo de caza, no una pequeña partida. Eran muchos, demasiados. Guerreros con el rostro pintado de rojo, negro y blanco, como heraldos de muerte. El corazón de Ethan se endureció.
recordó al niño. Buscó con la mirada en el granero, pero el pequeño ya no estaba allí. Comprendió entonces lo inevitable. El chico había regresado con los suyos, y ahora los suyos venían por él. Los cascos llegaron al valle. El suelo tembló bajo la estampida de caballos. El rancho quedó rodeado en cuestión de minutos. 200 guerreros, formando un círculo perfecto, cerraron todas las salidas. El polvo se alzó como una muralla que aislaba al vaquero del resto del mundo. Al frente cabalgaba un hombre imponente. Su torso desnudo mostraba cicatrices como medallas. Tenía el cabello largo, trenzado con plumas, y el rostro pintado de rojo con líneas negras que bajaban desde los ojos hasta la mandíbula. Sus ojos eran fuego puro. Era el jefe. A su lado, montando un pequeño caballo pinto, estaba el niño. Ya no era el huérfano hambriento del granero, sino un hijo de jefe, erguido, digno, orgulloso. El contraste golpeó a Ethan como un puñetazo en el estómago. El jefe levantó una mano, y de inmediato el círculo de caballos se detuvo. El silencio era tan profundo que hasta el viento pareció contener la respiración. Ethan permaneció de pie frente a su casa, el revólver a un costado, pero sin alzarlo. Sabía que no tendría sentido. El jefe desmontó y avanzó hacia él. Cada paso resonaba como un golpe de tambor en medio del polvo. «Tú diste pan a mi hijo», dijo en un inglés entrecortado, con voz grave como el eco de una caverna. Ethan sostuvo la mirada, sin parpadear. Sí, estaba muriendo de hambre. Nadie con corazón permitiría que un niño muriera así. El jefe se inclinó apenas hacia adelante. «Eso es vida», murmuró, «pero también puede ser muerte». El niño bajó del caballo y dio unos pasos hacia Ethan. Sus ojos negros se fijaron en el vaquero con un destello de reconocimiento. El círculo de guerreros tensó el aire con arcos listos, lanzas brillando, dedos sobre gatillos. Bastaba una señal del jefe para que todo terminara en un instante. Ethan respiró hondo. No levantó armas, no retrocedió. Su rostro era una mezcla de cansancio y dignidad. El silencio era insoportable. Los grillos callaban, los caballos resoplaban. La tierra misma parecía esperar. Entonces, el jefe señaló a Ethan con la mano abierta y dijo: «Hoy no mueres, pero el Consejo de Fuego decidirá». Un murmullo recorrió al ejército apache. El vaquero supo que estaba en manos de un destino ajeno. El niño dio un paso atrás, regresó junto a su padre y en silencio inclinó la cabeza una vez más hacia él, como lo había hecho en el granero. Un gesto pequeño, invisible para muchos, pero que Ethan entendió como promesa. Los guerreros avanzaron y lo rodearon por completo. La decisión ya no le pertenecía. Fue llevado hacia el horizonte, al corazón del campamento apache, donde las hogueras y los ancianos decidirían si su acto de bondad sería recordado como una traición o como el inicio de algo más grande. El viaje hacia el campamento apache fue una procesión de silencio y polvo. Ethan cabalgaba en el centro, rodeado por lanzas que brillaban con los reflejos del sol. El círculo de guerreros se mantenía compacto, como una serpiente en movimiento. El vaquero no intentó escapar. Sabía que huir en medio de 200 jinetes sería un suicidio. En su interior, sin embargo, un torbellino de pensamientos golpeaba con fuerza. Había dado pan a un niño hambriento. Nada más. Y ahora era llevado como prisionero ante un pueblo que podría condenarlo por ese mismo gesto. Al caer la tarde, llegaron a un claro en el bosque de pinos y matorrales. Allí se levantaba el campamento principal, decenas de tipis, caballos atados, mujeres preparando comida en hogueras, niños corriendo entre las sombras. El aire estaba impregnado de humo,
carne asada y el latido de tambores lejanos. Para Ethan era como adentrarse en otro mundo, un mundo al que los hombres blancos temían, pero que ahora se desplegaba ante sus ojos con una fuerza casi sagrada. Lo hicieron bajar del caballo y lo condujeron hasta el centro del campamento, donde una gran hoguera ardía. A su alrededor se reunían los ancianos, con arrugas profundas como grietas en la roca y ojos que parecían contener siglos de memoria. El jefe, de pie junto al fuego, levantó el brazo y el murmullo cesó. «Este hombre», dijo en su lengua, que Ethan apenas entendía pero cuyas entonaciones transmitían poder, «dio alimento a mi hijo. ¿Es enemigo o es hermano?». Los guerreros respondieron con gritos divididos. Algunos pedían su muerte inmediata. «No hay lugar para un rostro blanco en nuestra tierra». Otros, más jóvenes, hablaban de señales, de que quizá el gran espíritu había guiado aquel acto. El niño Abse dio un paso al frente. Su voz, pequeña pero firme, cortó la tensión. «Sin él, yo habría muerto. Me dio pan, me dio agua, no me golpeó, no me despreció. Me vio». El silencio cayó de nuevo, pesado como un trueno. Ethan lo miraba sorprendido. Ese niño que apenas había articulado gestos en el granero, ahora levantaba la voz ante todo su pueblo. El jefe lo escuchaba con el ceño fruncido, pero no lo interrumpió. Uno de los ancianos, encorvado y con un bastón adornado con plumas, habló. «El fuego decidirá», declaró. Las palabras recorrieron el círculo como un viento helado. Ethan no entendía del todo, pero por los gestos supo que su destino quedaba sellado en un ritual. Esa noche sería sometido a la prueba del fuego. Las llamas revelarían si era digno de vivir o condenado a morir. Lo ataron a un poste frente a la hoguera, no con cadenas, sino con cuerdas de cuero que ardían contra su piel curtida. Los tambores comenzaron a sonar, un ritmo profundo ancestral que hacía temblar el suelo bajo sus botas. Las mujeres entonaron cantos que parecían venir desde la misma entraña de la tierra. Los guerreros bailaban alrededor de él, con pasos pesados, lanzando gritos agudos al cielo nocturno. Ethan sentía el calor del fuego en el rostro. La luz naranja iluminaba su barba, el sudor caía por su frente. No bajó la mirada. Si debía morir, lo haría con la dignidad que aún le quedaba. Recordó a Emily y su difunta esposa, y cerró los ojos un instante como si buscara su rostro en medio de las llamas. Entonces ocurrió algo inesperado. El niño apareció frente a él, rompiendo el círculo de danzantes. Con pasos seguros, tomó una brasa ardiente en sus manos, sin mostrar miedo, y la arrojó al suelo frente a los ancianos. Su gesto era un desafío, un grito silencioso. Si él muere, su bondad muere con nosotros. El campamento se agitó. Los ancianos murmuraban. El jefe apretaba los puños. Los guerreros vacilaban entre el deber y la duda. El fuego crepitaba con furia como si también esperara la sentencia. Ethan, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, comprendió que aquel niño podía ser su único puente hacia la vida. Pero también sabía que la audacia del pequeño podía costarle caro. El jefe alzó la mano para... El silencio que siguió al gesto del niño fue tan denso que el mismo fuego pareció contener su crepitar. El jefe apache, imponente como una montaña en sombras, clavó los ojos en su hijo, y luego en Ethan, como si buscara en ambos el eco de una verdad que aún no se revelaba. El viento sopló entre los tipis, arrastrando chispas naranjas que se mezclaban con el cielo tachonado de estrellas. Los ancianos discutían en voz baja, susurrando en la lengua de sus abuelos. El vaquero, atado al poste,
Podía sentir cada vibración del suelo cuando los tambores golpeaban. No entendía sus palabras, pero sí entendía sus miradas. Algunos lo veían como intruso, otros como prueba, y unos pocos con la inquietud de un destino tejido más allá de la voluntad humana. El jefe levantó la mano y el murmullo cesó. «El fuego no quema a los hombres puros», declaró con solemnidad. Entonces, un anciano se acercó con una antorcha encendida. Con paso lento acercó la llama a Ethan. El calor era insoportable. El humo le nublaba la vista. Pero el vaquero no retrocedió, no imploró, no bajó la cabeza. Su dignidad era su única defensa. El anciano pasó la llama por sus brazos, rozando las cuerdas de cuero que lo sujetaban. El resplandor iluminó el rostro de Ethan, que no se movió ni un centímetro. Los niños del campamento reunidos en la penumbra contenían la respiración. El anciano retiró la antorcha y habló: «Este hombre no teme al fuego». Los guerreros golpearon el suelo con lanzas y botas, un rugido que se confundía con el bramido del fuego. Pero no todos estaban de acuerdo. Un guerrero joven, con la cara pintada de blanco y negro, dio un paso al frente. «No podemos confiar en él», gritó. «Los blancos nos arrebatan la tierra, nos persiguen como animales, nos llaman salvajes. Y ahora debemos creer en uno solo porque alimentó a un niño. Es una trampa». El grito resonó como un disparo. Algunos guerreros lo secundaron, levantando sus rifles hacia el cielo. El aire se llenó de tensión, de pólvora invisible. Ethan comprendió que estaba al borde de la ejecución, que una chispa bastaba para encender una masacre. Entonces el niño se interpuso de nuevo. Caminó entre los guerreros, con los ojos brillando bajo la luz de las llamas. Señaló a Ethan y habló en su lengua con una firmeza inesperada. El gran espíritu no se esconde en la piel ni en el color de los ojos. Vive en los actos. Este hombre me vio cuando yo era invisible. Yo digo que es justo. La multitud murmuró. Nadie esperaba que un niño, incluso siendo hijo del jefe, hablara con tal claridad en un consejo de fuego. El jefe guardaba silencio, observando a su hijo con una mezcla de orgullo y furia contenida. Finalmente, levantó el brazo. «Mañana con el sol, se decidirá. Esta noche el extranjero vivirá». Un rugido recorrió el campamento, mitad protesta, mitad aceptación. Los guerreros se dispersaron poco a poco, aunque la tensión seguía flotando en el aire. Ethan fue llevado a un tipi aislado, donde dos guardias lo vigilaron de cerca. Lo dejaron atado, pero no lo golpearon. La hoguera aún ardía afuera, iluminando las siluetas que se movían como espectros en la noche. Dentro del tipi, Ethan respiraba el humo de hierbas sagradas que quemaban cerca. Pensaba en la delgada línea entre vida y muerte, en la ironía de ser juzgado no por matar, sino por salvar. Sus ojos se cerraban y abrían con pesadez, pero no podía entregarse al sueño. En algún lugar cercano, escuchaba el murmullo de voces femeninas, el llanto de un bebé, el relincho de caballos. Estaba en el corazón de un pueblo que podía darle la muerte, o quizá un destino distinto. De pronto la entrada del tipi se levantó. Era el niño. Se escabulló dentro con pasos silenciosos. En sus manos traía un cuenco de agua y un trozo de carne. Se acercó al vaquero y lo puso a su alcance, aunque sabía que los guardias afuera podían descubrirlo en cualquier momento. Ethan lo miró con asombro y gratitud. El niño solo dijo una palabra, apenas susurrada, en un inglés quebrado que sorprendió al vaquero: «Hermano», y luego desapareció como una sombra. El corazón de Ethan golpeaba con fuerza. Un niño podía cambiar el juicio de un pueblo entero,
o lo estaba condenando aún más. Fuera los tambores sonaban de nuevo, como un presagio de que el amanecer traería un veredicto inquebrantable. La noche se consumió entre tambores y susurros. Ethan apenas pudo dormir. El eco de los cantos apaches lo mantenía despierto, junto con la certeza de que su vida sería decidida con el primer rayo del amanecer. Afuera, la hoguera aún ardía como un corazón encendido en medio del campamento, iluminando tipis y siluetas inquietas que pasaban de un lado a otro. Cuando el cielo empezó a clarear, los guardias levantaron la entrada del tipi y lo hicieron salir. El aire frío del amanecer mordía la piel, pero pronto el calor de las miradas que lo rodeaban lo hizo sentir un fuego distinto. Cientos de ojos lo observaban con una mezcla de odio, curiosidad y expectación. El jefe apache estaba de pie en el centro del círculo, con el niño a su lado. El sol despuntaba en el horizonte, pintando de dorado las lanzas y las plumas que se alzaban como un bosque humano. El momento había llegado. Ethan fue conducido hasta el círculo sagrado, frente al fuego que aún humeaba de la noche anterior. Los ancianos estaban reunidos, con bastones adornados con plumas, conchas y pieles de coyote. El tambor sonaba lento, como el latido de un corazón viejo y sabio. El jefe alzó la voz. El sol ha venido. El consejo decidirá si este hombre vive como hermano o muere como enemigo. El primer anciano, con rostro surcado de arrugas, se adelantó. Su voz era áspera como ramas secas. Los hombres blancos han traído dolor. Sus armas, sus leyes, sus caminos no merecen nuestra confianza. Este debe morir. El murmullo de aprobación recorrió a los guerreros, que golpearon el suelo con las lanzas. Ethan apretó la mandíbula. Había esperado odio, pero escucharlo pesaba como plomo en su pecho. Otro anciano se levantó, más joven, con mirada de fuego. El niño habla de gratitud. El fuego no lo quemó. Quizá este hombre no sea como los demás. Quizá el gran espíritu lo ha puesto en nuestro camino. El murmullo se dividió, algunos asintieron, otros negaron con furia. El jefe guardó silencio, dejando que las voces chocaran como olas contra las rocas. Entonces, el tercer anciano, el más respetado, se inclinó sobre el fuego y dejó caer hierbas aromáticas. El humo subió en espirales que parecían bailar con el viento. «Escuchen», dijo con voz profunda. «El niño es futuro, y el futuro ha señalado a este hombre. Si lo matamos, cerramos una puerta que el gran espíritu abrió. Si lo dejamos vivir, quizá veamos un camino nuevo». Los tambores callaron. El jefe miró a Ethan, luego a su hijo. El silencio pesaba más que cualquier sentencia. Finalmente, levantó la mano. «Que el sol lo pruebe», dijo. Dos guerreros trajeron un arco y una flecha. La punta estaba envuelta en grasa ardiente, que fue encendida hasta convertirse en una llama. Lo entregaron al jefe. Ethan sintió cómo el mundo se estrechaba en ese instante. El jefe apuntó al cielo, tensó el arco y disparó. La flecha encendida surcó el aire y se clavó en un tronco seco frente al campamento. Si el fuego se extendía y consumía el tronco entero, sería señal de que el hombre debía morir. Si el fuego se apagaba, sería considerado digno de vivir. El tronco ardía con furia. El humo subía espeso y los guerreros gritaban. Algunos con ansias de ver las llamas devorar la madera, otros implorando en silencio que se extinguieran. Ethan miraba el fuego, con el corazón latiendo al ritmo de cada chispa que saltaba. El niño se adelantó, se arrodilló y comenzó a soplar sobre el tronco, no para avivar el fuego, sino para enfrentarlo con su propio aliento. Sus pequeños pulmones luchaban contra las llamas. Algunos guerreros quisieron apartarlo, pero el jefe levantó la mano.
Nadie debía interferir. El viento cambió. Una ráfaga descendió desde las montañas y barrió el claro. El fuego, que se alzaba como un monstruo, titubeó, retrocedió y poco a poco comenzó a apagarse hasta convertirse en humo y brasas moribundas. Un murmullo recorrió el campamento. Los ancianos alzaron los brazos hacia el sol. El jefe cerró los ojos y habló. El Gran Espíritu ha hablado. Este hombre vivirá. Los guerreros, divididos, respondieron con gritos mezclados de ira y resignación. Ethan, aún atado, respiró hondo. La sentencia no era libertad, pero era vida. El niño lo miró y por primera vez sonrió. Pero el jefe, aunque había concedido la vida, advirtió con voz de trueno: vivirás, pero entre nosotros. Si eres hermano, lo demostrarás con tus actos. Si eres enemigo disfrazado, el fuego te encontrará de nuevo. Ethan comprendió que su destino estaba unido a los apaches, y que lo que había comenzado como un gesto de compasión en un granero solitario, ahora lo encadenaba a un pueblo entero. El sol ascendía sobre las montañas, brillante y feroz. El día apenas empezaba. El sol trepaba alto sobre las colinas cuando Ethan fue liberado de sus ataduras. No lo dejaron marchar. 2 guerreros lo escoltaron al interior del campamento, como si fuera al mismo tiempo huésped y prisionero. Cada paso entre los tipis era un desfile de miradas. Los niños lo señalaban con curiosidad. Las mujeres lo observaban en silencio, con expresiones que oscilaban entre la desconfianza y la compasión. Los guerreros, en cambio, lo miraban como a un enemigo tolerado por mandato de los ancianos. Ethan había pasado su vida en soledad, entre ganado, polvo y batallas perdidas. Pero nunca se había sentido tan observado, tan desnudo ante los ojos de una comunidad que lo juzgaba sin necesidad de palabras. Lo llevaron a un tipi grande, adornado con plumas y pinturas de bisontes. Allí lo dejaron con un cuenco de agua y un trozo de carne seca. El vaquero bebió despacio, como si cada sorbo fuera un... En su interior ardía una mezcla de gratitud y desconcierto. Había sobrevivido al juicio del fuego, pero la sentencia lo había arrojado a un destino incierto, atrapado en un mundo que no era el suyo. Horas después, el niño entró en el tipi. Ya no era el fugitivo hambriento del granero. Caminaba con la frente erguida, con un orgullo que nacía de su linaje. Se sentó frente a Ethan y con palabras torpes en inglés dijo: «Mi nombre es Tayen, hijo de Nahuel, jefe de la guerra». Ethan lo miró con respeto. «Soy Ethan, un vaquero sin más tierra que el polvo». El niño asintió como si aquel intercambio de nombres sellara un lazo que las hogueras no habían podido romper. Los días que siguieron fueron una prueba silenciosa. Ethan fue obligado a convivir con el pueblo. Aprendió sus costumbres, sus canciones nocturnas, sus rezos al amanecer. Los ancianos lo observaban en cada gesto, cómo comía, cómo hablaba, cómo trataba a los niños. Era un examen continuo, un escrutinio invisible. Un mediodía lo llevaron al río. Los guerreros le arrojaron una lanza y le ordenaron cazar peces. Ethan, torpe al principio, acabó lanzándola con puntería suficiente para atrapar uno. Los niños rieron, sorprendidos, y Tayen aplaudió con entusiasmo. Algunos guerreros lo miraron con desdén, otros con una sombra de respeto, pero no todos aceptaban su presencia. El guerrero que había exigido su muerte en el consejo, un hombre joven llamado Chenoa, con la cara pintada de blanco y negro, lo vigilaba con ojos llenos de rencor. Para él,
Cada respiración del vaquero era un insulto. Una tarde, cuando Ethan recogía leña cerca del campamento, Chenoa lo enfrentó. «No eres hermano», escupió en inglés rudimentario. «Eres enemigo». Ethan no alzó la voz, no buscó guerra. El guerrero lo empujó con fuerza. Ethan cayó, pero se levantó sin responder al golpe. En sus ojos había una calma que enfureció más a Chenoa que cualquier desafío. Antes de que la pelea escalara, Taigen apareció corriendo y se interpuso entre ambos. Con voz firme defendió al vaquero. Chenoa lo miró con furia, pero al ver que el niño era hijo del jefe, retrocedió. Ethan comprendió entonces que su vida pendía no solo de la voluntad del jefe, sino de la lealtad de ese niño, que lo protegía una y otra vez. Esa noche, sentado junto al fuego, escuchó a los ancianos contar historias de antiguos encuentros con los blancos, traiciones, masacres, promesas rotas. Cada palabra era un recordatorio de que él cargaba sobre sus hombros el peso de todos los suyos. Y sin embargo, Taigen permanecía a su lado, como un puente entre dos mundos condenados a enfrentarse. El vaquero comenzó a sentir algo que no esperaba: respeto. Respeto por la forma en que aquel pueblo vivía en armonía con la tierra, por la dignidad de sus ritos, por la fuerza de su unidad. En su interior empezaba a crecer la certeza de que el destino lo había llevado allí no solo para ser juzgado, sino para aprender. Pero el odio no desaparecía tan fácilmente. Desde la penumbra, Chenoa lo observaba con los ojos de un lobo que espera el momento oportuno para atacar. Y en el horizonte, más allá de las montañas, se escuchaban rumores de tropas blancas avanzando, decididas a aplastar todo lo que encontraran en su camino. Ethan no lo sabía aún, pero pronto tendría que elegir, no entre la vida y la muerte, sino entre dos pueblos enfrentados, dos mundos que se miraban como enemigos irreconciliables. La luna crecía sobre el campamento apache como un ojo blanco que lo observaba todo. Las hogueras ardían en círculos, iluminando rostros pintados con sombras danzantes. Aquella noche no habría historias de ancianos ni cantos de celebración. Habría prueba, sangre y honor. El rumor había corrido durante el día. Chenoa había desafiado al extranjero. Nadie lo detuvo. En las leyes del pueblo, un reto así era un camino hacia la verdad. Si Ethan aceptaba, debía luchar. Si rechazaba, demostraría ser un cobarde indigno de vivir entre ellos. Cuando el sol se escondió tras las colinas, los guerreros comenzaron a formar un círculo en el claro central. El tambor resonaba con un ritmo más rápido que otras noches, un latido de guerra que agitaba la sangre. Las mujeres se mantenían en silencio, con los niños escondidos tras ellas. Taigen, sin embargo, permanecía junto al círculo con los ojos abiertos de par en par, incapaz de apartarse. Ethan fue conducido al centro. No llevaba armas, solo el polvo en su ropa y la tensión en su mandíbula. Frente a él apareció Chenoa, pintado de rojo y negro, el torso desnudo y los músculos tensos como cuerdas. En su mano sostenía una lanza corta. El jefe levantó la mano para imponer silencio. El hermano blanco ha sido aceptado por el sol, pero no por los hombres. Esta noche el fuego decidirá otra vez. Un rugido de aprobación recorrió el círculo. Chenoa golpeó la lanza contra el suelo y gritó en apache. Los demás respondieron con un coro feroz. Ethan miró a su alrededor. Comprendía la situación. No podía huir, no podía negarse, y aunque todo su cuerpo pedía un arma, sabía que si mataba a Chenoa sellaría su muerte. No debía vencerlo, debía resistir. El tambor cambió de ritmo, el combate comenzó.
Chenoa se lanzó primero, como un puma embistiendo con la lanza. Ethan esquivó por instinto, rodando sobre la tierra. La punta pasó rozando su costado. Los guerreros gritaron, excitados por el choque. El vaquero se puso en pie y retrocedió. No sabía pelear con lanzas, pero conocía las peleas de taberna, los golpes secos de puño. Cuando Chenoa cargó de nuevo, Ethan se lanzó hacia él, atrapando el brazo que empuñaba la lanza. El choque fue brutal. Dos cuerpos rodando en la tierra envueltos en polvo y sudor. Los guerreros aullaban, algunos a favor, otros en contra. Tywin gritaba el nombre de Ethan, como si su voz pudiera darle fuerzas. Chenoa logró liberarse y lo golpeó en el rostro con un puñetazo que le abrió el labio. La sangre le llenó la boca a Ethan. El guerrero sonrió, disfrutando de la humillación. Pero el vaquero no se rindió. Con un rugido de rabia le devolvió el golpe. El impacto resonó como un trueno, y por primera vez Chenoa cayó de rodillas. El círculo enmudeció. El guerrero se levantó, furioso, y esta vez usó la lanza como arma final. La levantó sobre su cabeza, dispuesto a atravesar al vaquero. Ethan lo miró, jadeante, con la sangre escurriéndole por la barbilla. Podría haber intentado huir, pero se quedó quieto, firme, desafiando con los ojos. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Tywin, el niño, se lanzó dentro del círculo, interponiéndose entre Chenoa y el vaquero. Abrió los brazos y gritó en apache con voz temblorosa pero clara: «Él es hermano». Un silencio sepulcral cayó sobre todos. El jefe se levantó de su asiento, con los ojos encendidos. Chenoa permaneció inmóvil, la lanza aún levantada, pero la furia en su rostro se confundió con la sorpresa. Nadie osaba tocar al hijo del jefe. Ethan, aturdido, vio al niño plantado frente a él, pequeño pero indomable. En ese instante comprendió que su vida ya no era suya. Pertenecía a esa promesa silenciosa que había nacido en un granero, cuando compartió pan y agua con un niño hambriento. El jefe caminó hasta el centro. Su sombra se proyectaba enorme con la luz del fuego. Con una sola mano, apartó la lanza de Chenoa y obligó a su hijo a retroceder. «Basta», tronó su voz. «El fuego ya habló una vez. No lo pondré a prueba de nuevo esta noche». Los guerreros protestaron, algunos con gritos, otros con rugidos de frustración, pero ninguno se atrevió a desafiar la decisión del jefe. Ethan permanecía en pie, tambaleante, con el rostro ensangrentado. Chenoa lo miró con odio, jurando en silencio que aquello no había terminado. El tambor se detuvo. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, aunque el aire seguía cargado de tensión, como si la pelea hubiera dejado una herida abierta en todo el campamento. Ethan se dejó caer sobre la tierra, exhausto. El niño se arrodilló a su lado y le tomó la mano. No hubo palabra, solo un silencio cargado de significado. Pero en los ojos de Chenoa, aún ardiendo en la penumbra, brillaba una promesa. Aquella noche no era el final, sino el principio de una guerra personal. El amanecer llegó pesado, cargado de un silencio extraño. Las montañas parecían ocultar un secreto, y hasta los pájaros del desierto callaban, como si el aire supiera lo que estaba por venir. Ethan despertó dolorido, con el labio aún sangrante y el cuerpo marcado por la pelea de la noche anterior. El recuerdo de Chenoa, con los ojos ardiendo en odio, lo persiguió como una sombra incluso en sueños. Tywin estaba junto a él, vigilando como un guardián diminuto. El niño apenas hablaba, pero su presencia era un bálsamo en medio de tanto desprecio. Ethan se preguntaba por qué ese lazo era tan fuerte.
¿Por qué aquel niño había decidido arriesgar su vida frente a un guerrero para protegerlo? No había respuesta clara, solo la sensación de que ambos estaban unidos por un destino que iba más allá de la voluntad humana. Al salir del tipi, Ethan notó un aire distinto en el campamento. Los guerreros no estaban reunidos en juegos ni cantos, se movían en grupos, ajustando lanzas, revisando flechas, pintándose el rostro. Había un rumor, una vibración de inminencia. Lo descubrió poco después. Un explorador había regresado de las colinas con noticias inquietantes. Tropas de caballería blanca avanzaban desde el fuerte más cercano. Eran más de 100 hombres, con rifles y caballos frescos, y se dirigían hacia las tierras del valle. La noticia cayó como chispa en polvo. Algunos guerreros exigieron atacar primero, emboscar a los soldados antes de que llegaran. Otros pedían ocultar a mujeres y niños en los cañones. El jefe, Nahuel, escuchaba en silencio, su rostro de piedra sin revelar emoción. Ethan comprendió al instante el peligro, conocía la brutalidad de la caballería, sabía que aquellos hombres no distinguirían entre culpables e inocentes. Arrasarían el campamento entero si lo encontraban, y lo peor, si lo descubrían allí, un vaquero entre apaches, sería condenado por traidor ante los suyos. Por primera vez desde que había llegado al campamento, Ethan sintió el peso completo de su dilema. Su corazón estaba dividido. Por un lado, la sangre blanca, la vida que había conocido, los años de vaquero y soldado. Por otro, aquel pueblo que lo había juzgado con dureza, pero que comenzaba a mostrarle un respeto silencioso, sobre todo en los ojos de Tyen. Esa tarde, Ethan fue llamado al consejo. Los ancianos debatían acalorados sobre la mejor decisión. Algunos lo acusaron de ser la causa de la desgracia, un mal augurio que había atraído a los soldados. Otros, como el anciano de voz profunda que siempre defendía los signos del Gran Espíritu, dijeron que su llegada había sido una advertencia, y que ahora estaba allí para mostrar un camino distinto. El jefe lo miró directamente y le habló en inglés, con palabras torpes pero claras. Tú conoces a los soldados. Tú fuiste uno de ellos. Dinos qué harán. Ethan tragó saliva. Podría mentir, podría decir que no había peligro, pero la verdad ardía dentro de él. Vendrán a matar a todos. Hombres, mujeres, niños, no dejarán nada en pie. El silencio cayó como un hacha. Tyen apretó el puño. Chenoa, en cambio, sonrió con desprecio. Entonces no hay nada que hablar. Lucharemos hasta que no quede aliento. Ethan sintió un escalofrío. Sabía que esa batalla sería un suicidio. Los soldados tenían rifles de repetición, cañones portátiles. Los apaches eran valientes, pero el acero y la pólvora eran despiadados. Aquella noche, mientras las hogueras ardían y los guerreros afilaban sus armas, Ethan caminó solo hacia el borde del campamento. Miró el cielo estrellado y pensó en su rancho, en los días solitarios de vaquero. Por primera vez, ese recuerdo no le dio paz, sino vacío. Aquí, en medio de este pueblo que lo odiaba y lo toleraba al mismo tiempo, había encontrado algo que nunca tuvo: pertenencia. Tyen se le acercó en silencio y se sentó a su lado. El niño lo miró con sus ojos oscuros, que parecían más viejos que su edad. ¿Te irás?, preguntó en voz baja. Ethan lo miró largo rato, con un nudo en la garganta. No, no me iré, y en ese instante lo decidió. No huiría, no volvería a ser un hombre que cabalgaba solo. Si debía morir, moriría allí, con aquel pueblo, con aquel niño. Pero en las colinas, al otro lado del desierto, la caballería ya encendía sus hogueras, planeando el ataque, y entre las sombras del campamento apache,
Chenoa observaba a Ethan con ojos de lobo. No necesitaba a los soldados para matar al extranjero. La guerra que se avecinaba era la oportunidad perfecta para hacerlo desaparecer para siempre. El viento del desierto soplaba frío cuando la primera luz del alba comenzó a teñir de rojo las montañas. El campamento Apche, que la noche anterior había sido un hervidero de preparativos, ahora estaba en un silencio absoluto, cargado de expectación. Mujeres y niños habían sido enviados a los cañones más altos, protegidos por algunos ancianos. Los guerreros, en cambio, permanecían agazapados en círculo, listos para el choque. Ethan se encontraba entre ellos. No lo habían armado, pero alguien, quizá por piedad, quizá por burla, le había entregado un arco y unas pocas flechas. Nunca fue arquero, pero lo aceptó. En aquel momento, cualquier arma era mejor que las manos vacías. El jefe Nahuel caminaba entre sus hombres, tocando sus hombros, susurrando palabras de fuerza. Su rostro era de piedra, pero en sus ojos ardía la determinación de un hombre que sabía que esa mañana sería recordada, ya fuera en victoria o en cenizas. Tayen, demasiado joven para la batalla, había sido obligado a quedarse atrás. Sin embargo, logró escabullirse hasta esconderse entre las rocas, cerca del círculo de guerreros, decidido a presenciar lo que ocurriría. El horizonte comenzó a temblar con un sonido grave, cascos, tambores metálicos, gritos en inglés. La caballería se aproximaba en formación, con la disciplina de un ejército que no conocía la misericordia. El polvo se levantaba tras ellos como una tormenta marrón, y el brillo de los rifles relucía bajo el sol naciente. Ethan sintió un nudo en el estómago. Los conocía demasiado bien. Había marchado junto a hombres como esos en campañas anteriores, cuando el deber lo había obligado a obedecer órdenes que aún pesaban en su conciencia. Sabía lo que vendría: el estruendo de la pólvora, el olor a sangre, los gritos de los moribundos. El primer disparo resonó seco, un estallido que rompió el amanecer. La bala silbó sobre el campamento y se incrustó en un poste de madera. Un rugido de respuesta surgió de los guerreros apaches, que levantaron lanzas y flechas, pintando el aire con un grito que erizó la piel. La batalla comenzó. Los caballos de la caballería cargaron cuesta abajo, sus cascos golpeando la tierra como un trueno. Los apaches respondieron con una lluvia de flechas que descendió sobre los soldados como enjambre de fuego. Algunos jinetes cayeron, atravesados, rodando por el polvo, pero los demás avanzaron, implacables, levantando sus rifles. Ethan disparó una flecha, falló, disparó otra, rozando apenas el brazo de un soldado. No era su arma, pero lo intentaba. A su lado, un guerrero cayó con el pecho atravesado por una bala. La sangre manchó la arena, y los gritos de los hombres y caballos se mezclaron en una sinfonía de caos. Chenoa luchaba como un demonio. Su lanza atravesaba, su cuchillo destellaba, y con cada movimiento miraba de reojo a Ethan, como recordándole que esa batalla no era lo único en juego. Uno de los dos no saldría vivo de ese día. Los soldados habían traído un cañón ligero. Con un estallido ensordecedor, lanzaron una bala explosiva que reventó cerca de los tipis. El fuego comenzó a devorar las pieles, y el humo espeso llenó el aire con un olor acre. Mujeres y niños gritaban desde lo alto de las colinas, presenciando el desastre. Ethan corrió hacia Tayen, que había salido de su escondite en medio del caos. Lo tomó del brazo justo cuando un proyectil silbó cerca de sus cabezas. «Quédate atrás», le gritó empujándolo hacia las rocas. Pero el niño no quiso moverse. Sus ojos brillaban con una furia que parecía demasiado grande para su edad. «No los dejes morir», clamó en apache,
El vaquero miró a su alrededor. El campamento ardía, los guerreros resistían, pero la disciplina de la caballería estaba empezando a abrir grietas. Nahuel, el jefe, luchaba como un roble en medio del incendio, pero incluso él comenzaba a flaquear. Ethan sintió algo romperse dentro de sí. Ya no podía ser solo un espectador, ni un extranjero atrapado entre dos mundos. Debía elegir. Y eligió. Arrojó el arco al suelo y corrió hacia el cuerpo de un soldado caído. Tomó su rifle, aún cargado, y se levantó en medio del humo. El sonido del disparo retumbó, y un soldado de la caballería cayó de su caballo. Los apaches lo vieron, y en un rugido unánime su grito cambió. El vaquero ya no era solo un prisionero tolerado, era uno de ellos. Chenoa lo miró con furia, pero también con sorpresa. El hombre al que había jurado destruir ahora disparaba contra sus antiguos camaradas, manchando sus manos con la sangre de los suyos. La batalla rugía con más fuerza. El polvo y el humo oscurecían el cielo, los caballos relinchaban, las flechas silbaban. Ethan recargaba, disparaba, avanzaba. En su interior ardía la certeza de que ya no había vuelta atrás. Y mientras el sol ascendía sobre el valle, iluminando un río de sangre y fuego, Ethan comprendió que aquel amanecer sería recordado para siempre. El destino lo había arrastrado hasta allí. La pregunta era, ¿sobreviviría? El sol ya estaba alto cuando el polvo de la batalla comenzó a sentarse. El valle, que al amanecer había sido un campo de gritos y fuego, ahora estaba cubierto de cuerpos, caballos heridos y humo que ascendía como un rezo triste hacia el cielo. Ethan jadeaba, apoyado en el rifle ensangrentado. Había disparado hasta que sus manos quedaron entumecidas, hasta que el cañón ardía. A su alrededor los guerreros sobrevivientes recogían a sus heridos. Algunos lloraban a sus muertos, otros gritaban de rabia al cielo. La caballería había sido detenida, pero no derrotada. Tras perder hombres y caballos, los soldados se habían retirado hacia el norte, dejando tras de sí un valle sembrado de dolor. Sabían que volverían, con más hombres, con más armas, con un odio renovado. Ethan lo sabía también. Esa victoria era apenas un respiro. En medio de aquel silencio roto por gemidos, Tayen apareció corriendo hacia él. El niño lo abrazó con fuerza, manchándole de polvo y lágrimas la camisa rota. Ethan lo sostuvo con un nudo en la garganta. Nunca en su vida había sentido un abrazo tan verdadero, tan necesario. Pero el momento fue interrumpido por una voz cargada de veneno. No eres uno de nosotros. Chenoa estaba allí, cubierto de sangre, con una lanza en la mano. Su rostro pintado estaba manchado de polvo y heridas, pero su odio brillaba más que nunca. Caminó hacia Ethan con pasos lentos, decidido. Los guerreros alrededor guardaron silencio. Sabían lo que ocurriría. La batalla contra los soldados había terminado, pero la guerra personal entre esos dos hombres apenas comenzaba. Ethan alzó la mirada. Estaba exhausto, herido, pero no dio un paso atrás. He luchado a tu lado, dijo con voz grave. He sangrado en tu suelo. Chenoa lo miró con desprecio. No sangras por nosotros, sangras para ti mismo. El jefe Nahuel apareció entonces, caminando despacio, con el rostro serio. Su hijo corrió hacia él, intentando hablar, pero el jefe lo hizo callar con una mirada. Había llegado la hora de un último juicio. Basta de palabras, dijo Nahuel. El destino de este hombre no lo deciden ni el fuego ni los soldados. Lo decide la tierra. Un círculo de guerreros se formó de nuevo, como en la noche del desafío. Ethan lo comprendió de inmediato. No habría escapatoria.
Debía enfrentar a Chenoa en combate final. El silencio fue absoluto. Tayen intentó entrar al círculo, pero dos guerreros lo detuvieron. El niño gritaba desesperado, pero nadie lo soltó. Chenoa lanzó el primer golpe. Su lanza cortó el aire y rasgó la chaqueta de Ethan. El vaquero retrocedió, esquivó, y con un golpe seco de rifle sin disparar, lo hizo tambalear. El choque fue brutal, salvaje, como si ambos cargaran sobre sus espaldas siglos de odio entre sus pueblos. La pelea se prolongó, uno contra otro, polvo levantándose bajo sus pies, el sol cayendo sobre sus cabezas como un martillo ardiente. Cada golpe era un rugido, cada caída levantaba gritos del círculo. Ethan, agotado, logró atrapar la lanza de Chenoa y la arrojó lejos. El guerrero, sin embargo, sacó un cuchillo corto y se lanzó sobre él. Los dos rodaron por la arena, forcejeando, cada uno buscando la vida del otro. Fue entonces cuando ocurrió. Tayen, desesperado, logró escapar de los brazos que lo retenían y se lanzó al centro del círculo. Su grito desgarró el aire. ¡Basta! El niño se interpuso de nuevo, como lo había hecho aquella vez, pero esta vez, el filo del cuchillo estaba demasiado cerca. La hoja rozó su piel, y Ethan, con un rugido de furia, apartó a Chenoa con un golpe tan fuerte que lo derribó. El círculo estalló en murmullos. Chenoa quedó en el suelo, jadeando, su orgullo roto más que su cuerpo. Ethan, de pie, levantó las manos y arrojó el cuchillo lejos. «No pelearé más», dijo con voz firme, temblorosa pero decidida. «Si quieren mi vida, tómela. Pero no volveré a alzar mi mano contra este niño, ni contra su pueblo». El silencio fue eterno. Nahuel, el jefe, miró a su hijo, luego a Ethan, y finalmente a Chenoa. Después alzó el brazo. El destino habló. «Este hombre no es enemigo». Los guerreros asintieron poco a poco, algunos aún con recelo, otros con respeto. Chenoa, humillado, fue levantado por dos hombres y arrastrado fuera del círculo. Ethan cayó de rodillas exhausto y Tayen lo abrazó con lágrimas. El sol descendía ya en el horizonte, pintando de dorado y rojo el valle manchado de sangre. No había paz aún, ni esperanza plena. La caballería regresaría. La tierra seguiría siendo disputada. Pero en ese momento, en medio del silencio tras la tormenta, algo había cambiado. Un vaquero y un niño apache habían tejido un lazo que desafiaba siglos de odio. Y mientras el viento del desierto soplaba sobre ellos, parecía llevar un mensaje a los 4 puntos cardinales, que incluso en la guerra, el amor y la dignidad podían encender una llama imposible de apagar.